Gracias, Pablo Alejandro. Pero me gusta más Pablo Alejandro. Tenés cara de Pablo Alejandro. Pablo Adrián. Buen día, familia. ¿Cómo le va? ¿Qué pasó? Hace un mes estaba en la sala de un hospital y hoy estoy aquí entre ustedes. Señor, realmente es tan bueno que no nos damos cuenta y nos visita aun cuando no queremos recibir su visita. Y yo quería compartirles acerca de una frase que vino rondando en mi corazón hace un tiempito y bueno, también tiene un poco que ver con una de las canciones que tenemos con mi banda y que habla sobre la vida de Esteban. Leyendo en Hechos me topé con una frase especial al final de su discurso que hizo eco en mi corazón y a partir de ahí empezaron a venir directamente unas reflexiones que pensé que no eran para este tiempo, pero el Señor dijo que sí, que era para ahora. Quisiera que me acompañaran en Hechos 7, versículo 51. Y alrededor de todo lo que hemos venido ya escuchando y siendo ministrados, vayamos pensando en esta frase que va a ser la frase, el título del mensaje: Jesús en casa. Dice Hechos 7:51, tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Aquí Esteban estaba exponiendo su defensa ante el consejo y finaliza el mismo con esta tremenda frase. Estas palabras alcanzaban a generaciones enteras de la historia de Israel. Esta hermosa historia de idas y de vueltas para con Dios, ¿no? Breves palabras, pero una profunda realidad. Tercos, duros de corazón, torpes, tardos de oídos. Y si recorremos la Biblia, familia, nos vamos a encontrar con un montón de personajes que tienen estas características: reyes, ministros, profetas, sacerdotes, el pueblo en general, ejércitos y familias. Seguramente van a reflejar esta pequeña descripción. ¿Quién no conoce a alguien terco? ¿Quién no es terco, quizás? ¿Quién no conoce a alguien que sea duro de corazón? ¿Y quién no conoce a alguien que cuando vos le hablas parece que le estuvieras hablando al aire, ¿no? Pensé en un montón de personajes. Cuando uno está horas en el hospital, lo que más tenés que hacer es pensar. Que pase el tiempo. Me tocó encima al lado un hincha de Talleres. ¿Cómo? La gloria del sol, una gloria tremenda. Pero bueno, estábamos los dos ahí entre nuestros sueros y demás. El sábado yo vi con él el partido de la T y él después me acompañó a mí el domingo viendo el partido del Celeste. Gracias a Dios ganamos ambos ese fin de semana, así que había una paz que rondaba la habitación. Una coinonía santa, podemos decir. Así que nada, yo pensaba, y esto venía a mi corazón, veía a los chicos que justo ese día en la banda habían estado tocando en una radio de aquí de Córdoba, en Cita con la Vida, cantaron justo esta canción y a mí de vuelta, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver con la terquedad? ¿Qué tiene que ver con la dureza del corazón? No tiene que ver con la dieta, con mi vesícula, no tiene que ver con nada de eso. Pero sí tenía que ver con quizás una descripción de algo que Dios quería hablarme a mí y quiere hablar a su pueblo. Como muchas veces intentó hacer para con su iglesia, para con su pueblo Israel, para con sus elegidos. Y se me vinieron un montón de personajes, pero hubo uno que picó en punta, como el fideo de María el otro día, definiendo frente al arquero, ¿verdad? Y esa persona es Saúl. ¿Qué personaje es Saúl? Este hombre fue una persona elegida, este hombre fue una persona ungida,
Este hombre fue instruido por un profeta consagrado en ese tiempo. Ese hombre fue visitado por la presencia del Espíritu Santo, hasta el punto de confundirlo entre medio de una compañía de profetas. Este hombre aún fue utilizado. Pero ¿sabe qué? Por su manera de ser terca, por su duro corazón, por ser torpe de oído, muchas veces resistió. ¿Escuche bien? Resistió, desestimó y menospreció la presencia de Dios. Se lo vuelvo a repetir. Resistió, desistió y menospreció la presencia de Dios. Y esto le ocasionó un montón de problemas en su casa, en su reinado. En esa época, para poner un poquito en contexto, Israel recién estaba, hacía poquito, digamos, un par de años, de generaciones que estaban ya instalados en la tierra prometida, y juez que se levantaba, juez que impartía justicia de parte de Dios y el pueblo seguía y obedecía sus leyes, juez que se moría, sus hijos no continuaban la tarea, el pueblo se volvía a desbandar y volvían a caer en manos de los enemigos. Y en toda esta ida y vuelta de jueces que se levantan, jueces que se mueren, volver hacia atrás, querer regresar hacia Egipto, dejarse dominar, clamar, ir y venir, el pueblo, en vez de arrepentirse de una manera genuina, mira hacia las demás naciones y dice, bueno, ¿qué tienen ellas que no tenemos nosotros? Tienen un rey. Entonces piden un rey. Y el profeta Samuel ya estaba instituido como alguien que gobernaba el pueblo, dice la palabra, que ya era alguien en eminencia y era un nexo entre Dios y el pueblo. Él comunicaba la palabra del Señor, él erigía el tabernáculo, él hablaba, hacía los sacrificios, el pueblo escuchaba, salía a la guerra por mandato de Samuel. Pero aún así el pueblo mismo decidió rechazar al verdadero rey, eligiendo a esta persona. Dios en su bondad se los concede, les concede tener un rey como las demás naciones, pero les advierte, este rey, si no me sigue, este rey, si no me adora, este rey, si no se consagra, les va a traer problemas. Y en medio de este contexto, el Señor les advierte que no iban a quedar sin consecuencias. ¿Me acompaña a leer a 1 Samuel? Vamos a leer un par de versículos. 1 Samuel capítulo 13. Dice la palabra del Señor, vamos a leer a partir del versículo número 1. Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y su reinado duró 42 años. De entre los israelitas, Saúl escogió 3.000 soldados. 2.000 estaban con él en Micmas y en los montes de Betel, y 1.000 estaban con Jonatán en Gibeá de Benjamín. Al resto del ejército Saúl los mandó a sus hogares. Jonatán atacó la guarnición filistea apostada en Gebá, y esto llegó a oídos de los filisteos. Entonces Saúl mandó que se tocara la trompeta por todo el país, pues dijo, que se enteren todos los hebreos. Todo Israel se enteró de esta noticia. Saúl ha atacado la guarnición filistea, así que los israelitas se han hecho odiosos a los filisteos. Por tanto, el pueblo se puso a los órdenes de Saúl en Gilgal, y los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3.000 carros, 6.000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Avanzaron hacia Micmas, al este de Bet-Aven, y allí acamparon. Versículo 6, los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, en las rocas, y en las zanjas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad en Galaad. Saúl se había quedado en Gilgal, y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó, tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, pues vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas. Pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor, por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Te has portado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre.
Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. Dicho esto, Samuel se fue de Gilgal hacia Gibea de Benjamín. Saúl pasó revista de los soldados que estaban con él y eran unos 600 hombres. Versículo 16. Él y su hijo Jonatán, junto con sus soldados, se quedaron en Geba de Benjamín, mientras que los filisteos seguían acampados en Migmas. Del campamento filisteo salió una tropa de asalto dividida en 3 grupos. Uno de ellos avanzó hacia el camino de Ofra, hacia el territorio de Sual, el otro por Bet Jorón y el tercero por la frontera del valle de Sebollín, en dirección al desierto. En todo el territorio de Israel no había un solo herrero, pues los filisteos no permitían que los hebreos se forjaran espadas y lanzas. Por tanto, todo Israel dependía de los filisteos para que les afilaran los arados, los azadones, las hachas y las hoces. Por un arado o un azadón cobraban 8 gramos de plata y 4 gramos por una horqueta o un hacha, o por arreglar las aguijadas. Así que ninguno de los soldados israelitas tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. Un destacamento de filisteos avanzó hacia el paso de Migmas. Vamos a ir hacia el capítulo 14. Dice: cierto día Jonatán, versículo 1, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, le ordenó a su escudero: ven acá, vamos a cruzar el otro lado donde está el destacamento de filisteos. Y es que Saúl estaba en las afueras de Gibeá bajo un granado en Migrón y tenía con él unos 600 hombres. El efod lo llevaba Ahías, hijo de Agitob, que era hermano de Icabod, el hijo de Finés y nieto de Elí, el sacerdote del Señor en Silo. Vamos a ir un par de versículos más adelante. Dice el versículo 15, en el mismo capítulo 14, cundió entonces el pánico en el campamento filisteo y entre el ejército que estaba en el campo abierto. Después en casa puede leer esos versículos que estaban anteriormente. Jonatán con su escudero hacen un acto heroico, derrotan a los filisteos en un lugar realmente estrecho, hacen uso de la valentía que solo Dios puede dar en esos momentos cúlminos, ¿vio? Mientras el padre estaba escondido, él salió a la guerra. Dice, todos ellos se acobardaron, incluso los soldados de la guarnición y las tropas de asalto. Hasta la tierra tembló y hubo un pánico extraordinario. Algunas versiones dicen, hubo pánico de Dios. El mismo Dios que crea el corazón y que creó la tierra, hizo temblar la tierra, hizo temblar el corazón de todos los enemigos de Israel. Desde Gibeá de Benjamín, los centinelas de Saúl podían ver que el campamento huía en desbandada y Saúl dijo entonces a sus soldados, pasen revista a ver quién de los nuestros falta. Así lo hicieron y resultó que faltaba Jonatán y su escudero. Entonces Saúl le pidió a Ahías que trajera el arca de Dios. En aquel tiempo el arca estaba entre los israelitas. Dice el versículo 19, pero mientras hablaban, el desconcierto en el campo filisteo se hizo peor. Así que Saúl le dijo al sacerdote, no lo hagas, no la traigas. Enseguida Saúl reunió a su ejército, todos juntos se lanzaron a la batalla, era tal la confusión entre los filisteos que se mataban unos a otros. Además los hebreos que hacía tiempo se habían unido a los filisteos y que estaban con ellos en el campamento, se pasaron a las filas de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Y los israelitas que se habían escondido en los montes de Efraín, al oír que los filisteos huían, se unieron a la batalla para perseguirlos. Así libró el Señor a Israel aquel día y la batalla se extendió más allá de Bet Abem. Vamos a leer un par de consecuencias que tienen resistir, estimar y menospreciar la presencia de Dios, como este hombre nos deja escrito en su palabra. La primera que encontré es que cuando vos desprestigiás, cuando vos resistís, cuando vos menospreciás la presencia de Dios, tu corazón se llena de orgullo y de envidia. En el capítulo 13, versículo 3, Jonatán dice que salió a la guerra por primera vez. Pero Saúl fue el que hizo tocar la trompeta para llevarse las loas. Pero Saúl dijo, a ver, ¿quién va a llevarse la gloria por este primer acto de guerra heroico contra los filisteos? Que se enteren todos de que fue Saúl, no que fue Jonatán, no que fue su hijo. El segundo lo encontramos en el versículo 6 y el 7. Y es el miedo y la cobardía. Ante la presencia enemiga, Saúl no buscó ayuda en Dios y dejó que el ejército deserte. Cuando vos resistís,
cuando vos menospreciás, cuando vos desistís de lo más maravilloso que es estar delante de la presencia de Dios y contar con su ayuda, vamos directamente hacia tener un carácter miedoso, hacia las consecuencias directas de una cobardía sin igual, de ver que los que están alrededor tuyo se están perdiendo y a vos no te importa, te escondes. Orgullo y envidia, miedo y cobardía. El tercero está en el versículo 8 y 9 de este mismo capítulo. Y es la impaciencia y la desesperación. Ante la tardanza de Samuel, Saúl cometió una terrible decisión, una terrible y mala decisión. Y por ser impaciente cometió un acto desesperado, desobedeciendo una ley de Dios. Ser impaciente tiene que ver muchas veces con no darle lugar, con resistirnos a lo que Dios puede hacer por medio de su presencia en nosotros. El cometer malas decisiones por estar desesperados, por no esperar el momento justo. Lo leímos recién. Ni bien terminó Saúl de hacer el sacrificio, llegó Samuel. Dicen los estudiosos que alrededor de 1 hora duraba hacer un sacrificio en esa época en Israel. Por 1 hora, familia. Por 1 hora se perdió, siguió cometiendo actos tras acto de desobediencia y de desprestigio y de menospreciar lo que él mismo ya había conocido tiempo antes. Es que Dios lo visite. Es que su presencia habite en él. Vamos a una más. Dice en el versículo 10 del mismo capítulo, una tremenda confusión de rol. Dios nunca permitió que los sacerdotes fueran reyes, ni que los reyes fueran sacerdotes. Lo que hizo Samuel fue no solamente imprudente, sino confundió el rol por el cual Dios lo había levantado. Él era el rey, no era el sacerdote. Tan así que dice que salió a recibirlo. Y también los estudiosos dicen que cuando el sacerdote te salía a recibir, significa que te salía a bendecir. Le daba su bendición como sacerdote. Samuel, cuando le decía hola, era un hola como nos saluda el pastor Alejandro, viste, que te agarra, te abraza y te dice, Dios te bendiga. Te bendice, te abraza, te arropa. Ya dejó de ser rey, ahora era sacerdote. Él mismo tomó el lugar de aquel que lo venía instruyendo y lo saluda, como diciéndole, pará, pues yo también soy de los tuyos ahora. Hola Samuel, ¿viste lo que hice? Dios te bendiga. Y Samuel, tremendo, ¿no? Versículo 11 y 12. ¿Me sigue? ¿Vamos bien? Vamos. Vamos que va rapidito. Esta me pone a mí como que excusa. Cuando vos desprestigiás, cuando vos resistís la presencia de Dios, cuando vos la desestimás, te vas a ver recontra envuelto en excusas. Dice, ante el reproche de Samuel, dice la palabra que Saúl empezó a excusarse. Y todos eran buenas intenciones. Vos no llegabas, vos me dijiste que ibas a llegar a tal hora y no llegaste. El pueblo se me desbandaba, lo tuve que hacer, hermano, vos tenés que entenderme. Nunca le pasó eso. En casa sucede, pero fue la Manu, pero fue el Juani. Recuerda que empezó el primer ejército, en los primeros versículos dice que se juntaron 3.000 hombres, ¿verdad? Bueno, mire lo que trae la consecuencia de resistir, de menospreciar y de desistir la presencia de Dios. Un liderazgo en declive y la soledad. 3.000 soldados tenía cuando comenzó el ejército. Después solamente le quedaron 600 hombres. ¿Por qué? Porque resistió al Espíritu Santo. Porque resistió lo que Dios podía hacer en medio de ellos. Porque no tomó en cuenta y menospreció que realmente Dios con 3.000 podía hacer milagros y maravillas delante de no sé cuántos 3.000 carros que tenían los otros y cuántos soldados de infantería. Repasamos orgullo y envidia, miedo, cobardía, impaciencia, desesperación, confusión de roles, excusas, soledad, liderazgo en declive. Dice el versículo 19 al 23. Escasez de recursos y opresión enemiga. Solo Saúl y Jonatán contaban con las armas para poder hacerle frente al enemigo. Dependían de los filisteos para poder comprar, afilar, adquirir las herramientas para poder batallar. O sea, era un ejército con 2 personas solamente con armas. Últimas 2.
en el capítulo 14, versículos 2 y 3. Ya la escena en un contexto terrible, ¿no? Ya muy desolador, ya quedaba con poca gente. Jonatán parecía que era el único que tomaba en cuenta lo que Dios realmente quería mostrar a favor de su pueblo. Y esta es falta de visión. Porque mientras su hijo peleaba, Saúl se ocultó. Dice que se puso debajo de una granada. Saúl, el más alto dentro de todo el pueblo de Israel, el escogido, el elegido, oculto delante de las filas enemigas. Y esta es tremenda. Es tan profunda la falta de visión. Y yo lo pasé por largo un montón de veces, pero me detuve un poquito y cuando lo leí de vuelta dije, qué tremendo que fue esto. Saúl recurrió al consejo de la casa sacerdotal que menospreció el servicio al culto a Dios y entabló vínculo con los que no portaban la gloria de Dios. Los descendientes de Icabod, los descendientes de Elí, del sacerdote que fue maestro de Samuel, pero que Dios le dijo, por tu causa, por lo que vos no reprendiste a tus hijos, por no cuidar el templo, porque vos viste lo que estaban haciendo ellos, vos nunca te interpusiste. ¿Se acuerdan el tremendo mensaje del pastor Alejandro? Por estar atornillado a la silla. Y Samuel, en vez de buscar de vuelta en la presencia de Dios, fue y buscó aquel que tenía la chapa, porque solamente Ahías tenía el efod. Pero la gloria de Dios ya no estaba con ellos. Qué tremendo lo que es desprestigiar, menospreciar la presencia de Dios. Resistirse. Terminás buscando ayuda en aquellos que nunca te lo van a poder dar, que te aparentan algo y que no lo tienen. Todos descendientes de Icabod. Y la última, la indiferencia. Porque leímos que cuando Dios empezó a orar, cuando la tierra tembló y los enemigos empezaron a matar entre ellos, Saúl dice, busquen el arca. Ahí, tráeme el arca. Y le consultemos, porque eso hacían antes. Eso estaba escrito en la ley, era una costumbre para los guerreros ir con el consejo de Jehová de los ejércitos. Tráeme el arca, dale. Tráeme el urín y el turín, vos tenés el efod, sacá la bolsita, poné las piedras a ver qué dice Jehová. Era tan tremendo lo que Dios estaba haciendo que lo veían a lo lejos y ni siquiera tuvo ante eso respeto y reverencia, sino que le fue indiferente. Dijo, no, ya está, ya fue. Diríamos ahora. Ya fue. No la traigas, no hace falta, no consultemos. Ya está listo. Y aquí fue el comienzo del fin de Saúl. Porque los siguientes capítulos, después de que le apasiona, y yo sé que acá hay muchos maestros de la palabra, es tremendo. Y esta semana me juntaba con uno, Joni, nos juntamos, ¿cuándo fue el miércoles, bro? Sí. Y decíamos, siempre como Saúl, nunca como David. Lea los capítulos que siguen después en 1 Samuel. Porque el pobre hombre, una tras otra, una mala decisión tras otra, el rechazo de Dios a su dinastía, las continuas desobediencias, las peleas con su hijo, con sus hijos, con su familia, la mala relación con su esposa que la trataba de mala mujer, los autoaltares, los monumentos. El tipo iba, ganaba a los otros y se dirigía el monumento, el busto para Saúl. Nunca reconociendo la gloria del Señor, nunca reconociendo a aquel que lo había instituido como rey. Los espíritus que lo perturbaban. El increíble, familia me mata, el increíble acto de recurrir a una persona, a una medium, a una bruja, no sé cómo se le podríamos poner ahora, para poder interceder a buscándolo a Samuel que ya no estaba. Una tras otra. Asesinó en la casa del Señor a la casta sacerdotal que había ayudado a David mientras estaba huyendo. Un asesinato a sangre fría, solamente hubo uno solo que sobrevivió, que después terminó siendo el sacerdote personal de David. A sangre fría delante del altar mató a todos los levitas, a todos los sacerdotes. Qué distinto hubiera sido la historia de Saúl si hubiera sido sensible a la presencia de Dios, si hubiera sido manso en vez de terco, si hubiera tenido un corazón conforme al de Dios. Con razón, después Dios estuvo buscando uno. Y vaya que lo encontró. Qué distinto hubiera sido la historia de él si no se hubiera resistido al Espíritu Santo, ¿no?
Y Saúl entra en esta descripción de Esteban. Yo creo que muchos de nosotros tranquilamente podríamos entrar en esta situación hoy. Pero sabe que esta es la buena noticia. Porque como hay consecuencias a resistirnos, a menospreciar, a desestimar, también hay hermosas consecuencias cuando vos le das lugar a que Jesús esté en tu casa. Ese amén fue muy tranqui, che. ¿Cuántos tienen a Jesús en su casa? Jesús está en casa. Aleluya. Dice, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. ¿Cuántos lo sabemos de memoria? A ver, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Acabamos de leer Juan 1, ¿no? Versículo 9 al 12 y después leímos el 14. Y así como hubo una consecuencia tremenda, que creo que nos quedó bastante claro, y como me acordé de alguien que hizo lo malo, también me acordé de alguien que hizo lo bueno. Acompáñenos aquí y en casa, que seguramente están atentos y compartiendo, y sabemos que lo que sucede acá también sucede en nuestros hogares. Y le damos lugar al Señor. Vamos a leer Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. Historia de un pequeñito gigante. Ahí voy llegando yo también, vamos terminando. Dice, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico, y estaba tratando de ver quién era Jesús. Pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, y ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, qué hermoso que es Jesús. Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy. ¿En dónde? En tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto todos empezaron a murmurar. Y claro, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 4 cositas que me deja esta pequeña historia de alguien que le dio lugar a Jesús. Alguien que salió al encuentro, se dejó encontrar y la casualidad Jesús ya lo estaba buscando. Número 1, Jesús sale a nuestro encuentro, familia. No hay que ser terco, ni duro de corazón, ni torpe de oído para aceptar su visita. Y Jesús nos visita diario. Jesús está con nosotros. Jesús caminó la tierra, pero hoy también nosotros podemos disfrutar, vivenciar, comprobar lo que significa ser casa, ser morada del Espíritu Santo. Ahorita decía hace un rato, aquí Él está a la puerta y llama. ¿Cuántas veces yo por ser duro de corazón, cuántas veces por ser terco, decir yo esta vez no te dejo entrar? ¿Y cuántas veces estoy con los oídos tapados y a su visita le hago caso omiso y me da igual y la paso por alto? Y Jesús está todos los días hasta el fin intentando cenar con nosotros. Lo segundo, no es lo mismo ver a Jesús de lejos que oír su voz y dejarlo entrar en casa. El pequeño gigante se subió a un árbol para verlo, pero fue Jesús el que levantó su mirada y le dijo, hey, hola, ¿de quién sos? Recontra mil conozco. Y Zaqueo, entre medio de la multitud, escuchó la voz del maestro
Y en vez de salir corriendo y decir, no puedo hoy, no tengo el living preparado, no puse mis asuntos en orden, todavía no le devolví la plata a todas las que se lo he robado. Le dijo, vení, dale, vamos rápido. Y dice que fue apresuradamente, feliz y gozoso de recibir a Jesús en su casa. Recordemos, familia, no es lo mismo verlo de lejos. Como Saúl lo vio de lejos al obrar de Dios. ¡Wow! Lo que está pasando allá. La tierra tiembla. Se están matando entre ellos. Bueno, ya fue. Vamos, terminemos. Y esto lo hizo Saúl. A que este hermoso hombre, como vos y como yo, dejó entrar al Jesús Salvador a su casa. Lo tercero, esto me encanta. Cuando Jesús está en casa, su presencia nos transforma. Redime y nos convierte en testimonio. Solo cuando Jesús está en casa. Nos transforma. Nos redime y nos convierte en testimonio. La palabra saqueo, el nombre original de saqueo significa puro e inocente. En realidad vamos a hablar bien, puro e inocente, perdón. Eso significa saqueo. Muy lejos de lo que este hombre estaba viviendo, ¿no? Pero Jesús entró en su casa, transformó su inmundicia en pureza, transformó su maldad en bondad, transformó su vida en un testimonio porque dice que abrió su boca y les dijo a todos, bueno, yo ahora miren, lo tengo acá, ya comprobé que es Él, ya me habló, ya me amó, ya me abrazó. ¿A quién le debo? Jesús solo Él tiene la capacidad de hacernos volver a ser quien realmente podemos ser para Él. ¿Cómo nos concibió? Y te puede haber concebido a vos y a mí. Quizás puedes haber transitado muchos años lejos de esa pureza o de esa inocencia. Más culpable que este hombre ahí no debe haber habido en esa casa. Y encima todos murmuraban diciendo, pero ¿qué viene a hacer acá? Solo Cristo te redime y te transforma y hace tu vida un testimonio. ¿Cuántos de acá podemos decir, Él hizo esto en mí? Yo era culpable y hoy soy inocente. Yo estaba muerto y ahora tengo vida. Yo estoy redimido, yo estoy transformado. Vengan a ver este testimonio. Y el último, y no menos importante, cuando Jesús está en casa recibimos la salvación que el Salvador nos regala. ¿Qué significa la palabra Jesús? ¿Alguno sabe? Salvación, Yahshua. Y ese Jesús, Yahshua, el Mesías, es la verdadera salvación del mundo. Quiere estar en tu casa, quiere estar en la mía, quiere estar en esta casa en esta mañana también. Jesús en casa significa no ser terco ante su visita por medio del Espíritu Santo. Jesús en casa significa que no debemos tener endurecido el corazón para no perdernos de sus maravillas. Pablo decía hace un ratito también, quiero ver maravillas esta mañana. Bueno, fíjate primero antes de ver maravillas si tenés el corazón endurecido o no, porque si no, por más de que se te presente la maravilla más espectacular, vos vas a decir, Jesús en casa significa que Él está llamando otra vez a la puerta de la iglesia a tiempo nuevo, de nosotros y de todo aquel que quiera recibir al Salvador en su corazón. Amén. ¿Y sabe qué, familia? Hoy recordamos la Santa Cena, hoy la celebramos. Hoy recordamos que Jesús es Dios con nosotros y que nos ofrece su visita. Hoy recordamos su deseo de hacer morada en nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Jesús visitó muchas casas. Y en esas casas se perdonaba. En esas casas se liberaba, se sanaba. En las casas donde Él visitaba se buscaba ayuda y redención. ¿Se van acordando que la cantidad de historias que hay? Había casas donde simplemente se le escuchaba, Jesús iba y la familia escuchaba lo que el maestro decía. Se aprendía. Hubo casas donde Jesús entró y los que estaban muertos cobraron vida. Físicos y espirituales. Jesús visitó la casa del Padre, el templo hecho en manos, que debía ser llamado y reconocido entre todas las naciones como la casa de oración, y la puso en orden. Porque cuando Jesús también entra en tu casa, también pone en orden todo lo que está desordenado.
como Jesús fue rechazado, también fue aceptado. Yo te quiero preguntar en esta mañana antes de participar. ¿Jesús está en tu casa? ¿O estás resistiendo la presencia y su visita continuamente? Hoy hacemos memoria de que Jesús nos libra de la terquedad, de la dureza de corazón, de ser tardos de oídos. Hoy recordamos de que Él nos libra de andar por la vida orgullosos y llenos de envidia. Hoy recordamos de que Jesús nos libra del miedo y de la cobardía. Hoy recordamos de que Jesús nos libra de confundir nuestro rol en el reino. Solo Cristo fue rey y sacerdote. En su ejemplo podemos hacer lo mismo. No confundamos quiénes somos para Él. Jesús nos libra de las excusas. Jesús nos libra de la soledad. Jesús te libra y me libra en esta mañana de liderazgos que no le glorifican. De casas con falta de visión. Con falta de recursos y donde reina la opresión del enemigo. ¿Qué le parece si nunca resistimos? Si nos ponemos de acuerdo a no desestimar ni a menospreciar su presencia en medio de nosotros nunca. No tomar en cuenta esto o hacerlo a la ligera es tremendo. Y mientras estábamos adorando, el Señor me mostró que también tener a Jesús en casa es esperar su venida y tener la casa ordenada en esta mañana. Y quisiera invitar para que puedan orar por los símbolos a un papá y a un hijo. Dieguito, ¿te animás a pasar con tu primogénito? Y sé que está al fondo también, pero Mauri, ¿te animás a pasar con tu primogénito? Porque esto es lo que realmente el Señor nos pide que recordemos. Que un papá envió a su hijo a morir por cada uno de nosotros. Y que como ese papá quizás se puede ir de viaje a veces, no sé, que te lleve a Israel, hermano, porque si no, acá va a estar complicado, ¿no? Pero ponele que a veces el papi viaja y te quedás con la mami y con Serenita. Y hace falta que venga papi para poner orden, para así está la hora de la playa. Ya sabemos que mamá, Caro, tremendo. Pero cuando está papá en casa es distinto, ¿no? Yo cuando llego a casa, ¿o no, Mauri? Cuando llegas a casa, que la cena esté lista, papá llegó, a ver, se bañaron, hicieron la tarea. Pero cuando papá está en casa hay seguridad. No tenemos miedo. ¿Está papá en casa? ¿O no, Marce? Llegamos a casa y cuando papá estás, se nota, pero papá no está también. Papá está en casa. Así que es para celebrar. Papá está en casa. ¿Lo vamos a esperar con alegría? ¿O vamos a menospreciar lo más hermoso que nos ha dejado su presencia? ¿Vamos a seguir resistiendo lo que Él quiere hacer en medio de su pueblo? Cuando papá viene, y a veces llego, ahora me pongo un ejemplo yo. Hasta la Cleo, la perra, se pone en la puerta y sale corriendo para el fondo. Nos reíamos con Caro esta semana, con esto termino, perdón, sí. Pero vamos bien, che. Hace mucho frío y la Clarita estaba durmiendo afuera, la caniche, pero bueno, obviamente le hicimos pasar. Dios puso misericordia en mí. La hice pasar hacia adentro, que duerma adentro en casa. Algunos ya la han visto. El Jerry y Laura la vieron ya vestida con el socotroco ese rosa que le compré, que me valió un ojo de la cara. Pero bueno, entonces duerme ella en la cocina duerme en la cocina con su cuchita. Mentira, nos vamos todos a dormir y la Cleo después se va al sillón. Es tremendo lo que hace. Pero cuando yo me levanto a la mañana tempranito para, poner en funcionamiento el desayuno, mientras Caro acomoda a los chicos y vamos por bajar, hago los primeros pasos hacia abajo de la escalera y se escucha. Y se va hacia la cocina y se queda mirándome como diciendo, yo dormía acá, ¿eh? No te la cree nadie, creo. Pero cuando yo llego a casa pasan esas cosas, ¿viste? Llega papá, comemos los juguetes, ya llegó. O si no, papá, hoy no pudimos, no llegamos a tiempo. Ten misericordia, ayúdanos a acomodar. Pero ese es papá en casa.
Gracias, papi, volviste. Cuando vos estás, la familia está completa y eso es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en esta mañana. Amén. Nos ponemos de pie y aquí podemos orar por los símbolos y compartir con este Espíritu. Amén. Y en familia, si estás con tu familia,